Señor. Tomen asiento, por favor. Para los que traen su Biblia, vamos a buscar Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 19. Jesús nos da una profecía. El Evangelio de Lucas recuerda esta profecía. El templo de Jerusalén será destruido. ¿En qué año fue destruido? ¿Alguien sabe? En el año 70. Esa es una buena indicación para anotar en nuestra Biblia. Esta profecía se cumplió en el año 70. Los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Y esto va a ser radicalmente duro para Israel. Todo el pueblo de Israel va a cambiar a raíz de esta destrucción del templo. Porque toda su cosmovisión, toda la forma en que entendían la vida, giraba en torno al templo de Israel. Hoy escuchamos cómo los apóstoles le dicen a Jesús: mira este templo tan maravilloso, qué hermoso, qué grande. Y debió haber sido muy colosal. El muro de las lamentaciones que subsiste es un muro impresionante, sólido, fuerte. Entonces, ¿cuándo fue destruido el templo de Jerusalén? En el año 70. Hace unos días platicaba con unas personas que viven en Estados Unidos y casualmente platicamos de esto. Y les decía, cuando uno va a Nueva York, hay monumentos de la destrucción de las Torres Gemelas. Fue algo que marcó la mente y la forma de vivir de toda una nación. Trata de entrar a Estados Unidos, filtros y filtros y filtros y filtros. ¿Por qué? Les cambió la forma de ver el mundo esa destrucción. La destrucción del templo de Jerusalén hizo cambiar la forma de ver el mundo del pueblo judío completamente. Y después de esa nota que han anotado, quisiera explicar lo que yo contemplo en el texto de hoy, que es de mucha riqueza. En el año 70, decíamos, se destruyó el templo. Nosotros comprendemos lo que dicen los apóstoles. Mira la firmeza de este edificio, sus cimientos, la construcción, su solidez. Cuando llego a la parroquia, todos ustedes me dicen con orgullo: este templo lo construimos junto con el padre Alberto. Y lo vemos con solidez. Nos costó mucho esfuerzo. Hacíamos colectas, esto, lo otro. Ese mismo sentimiento tenían los apóstoles hacia su templo. Y ese sentimiento es bueno. Pero Jesús va más allá y utiliza aquello que parece tan firme para hablarnos dónde está la verdadera firmeza de un discípulo. El templo es algo exterior. Nuestra firmeza, la solidez de nuestra vida no está en lo exterior, está en lo interior. El templo había sido destruido 2 ocasiones antes. Había sido construido primero por el rey Salomón y fue destruido por Babilonia. Después fue reconstruido por los persas, con la ayuda de los persas, y fue vuelto a destruir con el paso del tiempo y ampliado por los judíos. El templo que conoció Jesús fue el tercer templo. El orgullo del pueblo de Israel.
Sin embargo, no fue capaz de sobrevivir. Vivió siglos, por supuesto, pero no fue capaz de sobrevivir al Imperio Romano. Los romanos lo destruyeron. Mientras que Jesús a sus discípulos les dice hoy: vendrán persecuciones, vendrán dificultades, los querrán matar. Algunos de ustedes morirán, van a ser perseguidos, incluso sus familiares los atacarán. Y dice una frase que es maravillosa: y sin embargo, ningún cabello de su cabeza se perderá. ¿A qué se refiere? Dice, cuando vayan a un tribunal, ni siquiera estés argumentando. Yo te daré palabras que te van a hacer sabio para poder defenderte ante el tribunal. Si te mantienes firme, conseguirás la vida. Cristo nos está diciendo que la iglesia, tú y yo, también enfrentaremos cosas, dificultades. La iglesia durante siglos ha enfrentado dificultades y sin embargo sigue edificada. No el templo exterior, el templo interior. Y nosotros estamos llamados a basar nuestra fuerza, no en lo exterior como el templo, sino en la palabra de Jesús, esa palabra que se nos da. ¿Cuál es esa palabra sabia que se nos va a dar para defendernos? El Evangelio, el libro que tienes en tus manos. Porque cuando nosotros hacemos nuestra la palabra de Dios, cuando la volvemos parte de nuestra vida, de nuestra existencia, tenemos palabras sabias para enfrentar las dificultades. Porque la palabra de Dios es, y voy a utilizar una palabra que no acostumbramos, performativa. ¿Qué significa performativo? Que nos construye por dentro. La palabra de Dios nos construye. La forma en que nosotros leemos la Biblia, la entendemos, construye nuestra persona. La palabra de Dios es como un cincel que nos edifica. Por eso cuando enfrentamos dificultades, Jesús nos dice, ¿vendrán esos problemas? Sí, sí vendrán, pero no caigan en pánico. No es lo mismo tener miedo que tener pánico. El miedo es natural, el miedo es sano. Dice, podrán venir temblores y podemos sentir miedo. El miedo es esa alerta para cuidarnos, pero pánico no. Pánico es perder el sentido con el miedo de la realidad. Y un creyente no pierde el sentido, enfrenta sus miedos y sabe que la palabra de Dios, la presencia de Jesús, lo mantiene, como dice el Evangelio, firme, consecuente. Porque lo que hace la palabra de Dios es edificarnos. Si el templo de Jerusalén era fuerte por sus cimientos, por su estructura, nosotros somos más fuertes que cualquier templo, porque nuestra estructura, nuestros cimientos es la palabra de Dios. A veces hay un problema, lo tengo que enfrentar. Y si he sido un lector asiduo de la Biblia, si he orado, si he permitido que el Espíritu Santo penetre mi pensamiento, mi corazón y mis acciones, si vengo a misa y viene una gran dificultad, ¿cuál es mi reacción inmediata? El Señor es mi pastor, nada me falta. Porque la palabra de Dios es performativa, me construye. Y cuando digo en voz alta, el Señor es mi pastor, nada me falta, tengo entereza, fuerza interior.
Por eso la palabra que usó Cristo fue muy clara. Mantente firme como un soldado. Un soldado no tiembla ante la adversidad. Mantente firme, porque un cristiano no vive agachado. Se cuenta de un soldado que fue heroico, Ignacio. Ignacio había peleado, había sido un guerrero del cual hasta la princesa estaba enamorada. Él enamorado de la princesa. Y había peleado en una batalla de modo colosal. No le tenía miedo a la guerra. Los franceses, él era español, los franceses cuando veían que no podían avanzar, mientras que ese capitán estaba de frente, decidieron poner un cañón directamente hacia él. El cañón, la bala del cañón, le pegó. Eso es lo único que pudo detenerlo. Cuando despertó, tenía la pierna destrozada. Con mucha fuerza volvió a caminar. Le tuvieron que romper la pierna de nuevo, pero volvió a caminar. Chueco, pero caminó. Y empezó a buscar a Dios. Y un día, en una cueva, el demonio le dijo: tú te crees el nuevo Francisco. Tú crees que puedes hacer actos heroicos. Si eres un asesino, eres lo peor. Suicídate. Ignacio no había tenido miedo a las batallas, pero tuvo miedo a su propio interior. Ignacio estuvo a punto de suicidarse. Y cuando estuvo a punto de suicidarse, al agachar la cabeza, recordó una frase que le dijo un día a su papá: los Loyola no miramos al suelo. Ignacio levantó la vista y se convirtió en San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Fue capaz de dejar de mirar hacia abajo. Mantente firme, con la mirada en alto, con una sonrisa, por supuesto. La mirada de un creyente no es agresiva, es firme, pero gentil. Pero un creyente no vive agachado. Un creyente no vive viendo al suelo. Y no vive pensando en el pasado, que ha hecho daño, etc. Vive con la palabra de Dios, con entereza. Vive firme. Mantenernos de pie y firme ante las adversidades significa que estamos dispuestos a tomar nuestra cruz. Significa que estamos dispuestos a cargar el peso de la vida. Si te mantienes firme, vivirás, dice el maestro. Y nada nos da más estructura interior, recursos, que la vida de Dios, su evangelio, la comunión, los sacramentos, el amor, la oración, nos dan recursos interiores. Tú nunca te veas a ti mismo como alguien incapaz. Tú ve en el espejo una persona madura, inteligente, porque así Dios te ha creado. Ve en el espejo una persona llena de recursos. El más importante, el recurso interior. Lo exterior se derrumba, sea tan grande como el templo de Jerusalén. Lo exterior se derrumba. Lo interior, nunca. Ten a Cristo en tu interior. Te voy a invitar, los que traen sus hojitas, a que anoten esta pregunta.
cuando me siento débil o vulnerable. ¿Cómo recurrir a Dios para que me fortalezca? Piénsenlo en un momento de silencio. Y los que traen su cuaderno, siempre es bueno reflexionar así, pero es mucho mejor anotar.